clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Primera clase que tenemos este día lunes juntos, ¿cierto? Recordemos que cambiaron el horario, ¿cierto? Hemos cambiado el horario junto con la profesora de historia, entonces ya no tenemos los viernes de lenguaje, sino que partimos la semana con las clases de lenguaje y comunicación. Lo mismo ocurre con historia, ¿cierto? Que se movió desde este horario hacia el día viernes en el horario que teníamos antes juntos. Así que ojo ahí con eso, ¿cierto? Hay que estar bien atentos a las informaciones que se dan en la página de puntajenacional.cl y en las redes sociales, en el Facebook y además en el Instagram, que se fue anunciando que desde el día de hoy la clase de lenguaje se movía para el día lunes a las 5 de la tarde. Mantuvimos el horario, ¿cierto? Pero nos cambiamos con el día. Así que a los que están en el chat, hola chiquillos. A los que están calladitos también en sus casas, hola también. Comenzamos la clase del día de hoy y tal como lo anunciábamos la clase anterior, que no fue hace tanto, ¿cierto? Fue el día viernes recién. El día de hoy ya comenzábamos a hablar acerca de los textos no literarios. ¿Por qué estábamos viendo esto? Precisamente porque, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente imagen. Porque la PSU del lenguaje, si bien, esto lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a seguir repitiendo, no mide contenidos. Nos van a preguntar qué es una metáfora, qué es una hipérbole, qué es un narrador omnisciente, qué es, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? No nos van a preguntar eso. Sin embargo, sí se mide a través de lo que son los tipos de textos. Y los tipos de textos que van a entrar dentro de la PSU o que pueden entrar, porque recordemos, no salen todos, hay algunos que han sido excluidos últimamente, pero pueden salir. Está género narrativo, género lírico, género dramático, que ya lo vimos en las clases anteriores. Está el discurso expositivo, argumentativo y dialógico, que son los que vamos a ver en las siguientes clases. El día de hoy ya nos corresponde el discurso expositivo. Y además también los textos provenientes de los medios de comunicación masiva, es decir, aquellos que tienen que ver con el discurso de la prensa escrita, radial, televisivo, páginas web, etcétera, etcétera. Así que ojo con eso, recordemos, ¿cierto? Entonces, que la PSU de lenguaje no mide contenidos, pero sí se mide a través de la comprensión de lectura de diversos textos. Hay textos que han estado un poco excluidos ¿cierto? Por ejemplo, como el género lírico, que no ha aparecido últimamente, pero eso no quiere decir que no aparezca, aparece dentro del temario, por lo tanto puede salir. Entonces, ya, con respecto al texto, lo que hemos dicho es que el texto es un conjunto de enunciados que mediante signos, es decir, mediante palabras, ¿cierto?, permite entregar un mensaje coherente y cohesionado según el contexto, palabras claves de ese elemento, ¿cierto?, lo que es coherente y cohesionado, ambos elementos que se miden durante toda la PSU, aparece en el ítem de conectores, aparece en el ítem de plan de redacción y por supuesto que también aparece en el ítem de comprensión de lectura. Posee distintas finalidades comunicativas dependiendo de la intención que posean, por eso hemos estado viendo tipos de textos, ¿cierto? Teníamos el texto narrativo, género narrativo, género lírico, género dramático, que lo que buscan por un lado es entretener, y ahora ya nos vamos a los otros tipos de intención. Y como ya decíamos, en la PSU de lenguaje, ¿cierto?, aparecen distintos tipos de textos dentro del temario que vimos recién y además diversas extensiones. Esta es una pregunta que salió en la última clase el día viernes, ¿cierto?, que estaban preguntando cómo iban a ser las extensiones de los textos que salieran. Con respecto a eso, también lo hemos dicho, los últimos 2 años han salido solamente textos largos, textos de 1 plana, 2 planas y hasta a veces 3 planas. Así que ojo con eso. Hay que ver, en el fondo, aparte de prepararnos, ¿cierto?, en términos conceptuales, en términos de comprensión de lectura, también tenemos que irnos adecuando al contexto de que tenemos que leer textos largos en un tiempo determinado. Hemos dicho que la PSU de lenguaje dura 2 horas y media. Dentro de ese tiempo que tenemos para responder la prueba, decíamos que había que dedicar aproximadamente media hora solamente a los a los ítems que son de producción textual, ¿cierto?, que son los de conectores y plan de redacción, y dedicarle aproximadamente las 2 horas que quedan a todo lo que es comprensión de lectura. Así que ojo con eso, son textos largos, tal como dice Sick Stenger en el chat, son textos súper largos. Profe, a su criterio, ¿cuál es el más difícil de comprender? Yo diría que el lírico. Yo diría que el lírico es uno de los más complejos debido a las características especiales que tiene. Son características bien... cuesta a veces entender un poco el trasfondo. Y lo otro, en general yo diría que los textos de índole literaria, porque son precisamente lo que vamos a ver acá, ¿cierto? El lenguaje que utilizan son de otro tipo. Hay que empezar a interpretar, es más fácil interpretar en los textos
literarios. Así que en ese sentido, desde mi perspectiva, creo yo que los más difíciles son los literarios y desde ese punto de vista el género lírico. Pero todos tienen de dónde agarrarse. Ya, entonces, los textos no literarios. ¿Por qué estamos englobando estos textos no literarios? Precisamente porque dejamos de lado, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el autor, su imaginación, lo subjetivo y todos esos elementos. Y nos vamos a aquellos textos que no tienen un objetivo estético, no buscan llamarnos la atención a través de las palabras que utilizan, precisamente porque el lenguaje que ocupan es muchísimo más simple, es más directo, es más concreto, es denotativo, en otras palabras, ¿cierto?, sino que buscan exponer o informar de hechos que han acontecido. Entonces, además, aquí no vemos en ninguna parte la imaginación de nadie, sino que simplemente vamos viendo características que tienen que ver con lo real, con elementos que son así, que los podemos percibir a través de nuestros sentidos, por ejemplo, o que lo podemos ver a través de estadísticas, de datos, de hechos fehacientes. Y de ahí, el lenguaje también que utiliza, ¿cierto?, lo que estábamos diciendo recién, debe ser claro y preciso, es decir, tiene que ver con el lenguaje denotativo. Expone y demuestra la realidad, es decir, hay una ausencia de ficción, todo lo que aparece ahí en él es real, está basado en datos, en estadísticas, en hechos, y es posible apreciarlo en la forma cotidiana de forma natural y además espontánea. ¿Por qué? Porque predomina la función representativa del lenguaje, es decir, nosotros lo que vamos haciendo es, a través de nuestras palabras, ¿cierto?, vamos dando cuenta del contexto, de la manera en que sucedió, vamos dando cuenta a través de elementos mucho más reales. El lenguaje connotativo tiene que ver con el sentido figurado o el significado figurado y además también con lo subjetivo. Eso quiere decir que lo connotativo es perteneciente a el texto literario, mientras que la flechita ya que está en naranjo y que se opone, ¿cierto?, a lo que es connotativo, la flechita de lo denotativo, tiene que ver precisamente con el texto no literario. ¿Por qué? Porque el sentido denotativo de las palabras, que es en el que nosotros podemos encontrar en el diccionario, es aquel significado literal y muchísimo más objetivo. Por eso decíamos que es muy importante también echarle de repente una miradita, ¿cierto?, al diccionario. Le habíamos dejado, de hecho, una tarea hace muchísimo tiempo, decíamos que esta tarea era para ayer, precisamente porque el texto denotativo o el lenguaje denotativo tiene que ver con el diccionario. Eso quiere decir que nos ayuda a interpretar los lenguajes, el lenguaje connotativo, y por ende nos va a permitir ayudarnos también en lo que es el ítem de vocabulario contextual, que recordemos no aparece separado del ítem de comprensión de lectura, sino que tiene que ver con lo mismo que nosotros vayamos leyendo. Entonces, desde ese punto de vista es importante, como decíamos, ejecutar esta tarea que decíamos que teníamos desde ayer, porque lo que teníamos que hacer era irnos generando nuestro propio diccionario personal, ya sea en una libretita o tal vez en el mismo celular, ¿cierto?, algún elemento que andemos trayendo siempre, el celular, ya decíamos, ¿cierto?, e ir buscando los significados de palabras que desconozcamos. Desde ese punto de vista, entonces, lo denotativo nos ayuda a comprender después lo que es connotativo. Ya, ahora, ¿cierto?, dijimos que la clase del día de hoy íbamos a hablar con respecto al discurso expositivo, pero antes de acercarnos, ¿cierto?, a lo que es el discurso expositivo, fíjense que muchas veces hemos estado utilizando la palabra texto y en este caso vamos a ocupar la palabra discurso. Ambos significados se enfocan en lo mismo, se enfocan a un elemento que está escrito. Sin embargo, hay que hacer la salvedad porque ya lo hemos dicho un montón de veces, los sinónimos en el español no existen o no existen completamente. Tenemos palabras que parecen, sus significados son muy similares, pero tienen a veces ciertas diferencias. Lo que ocurre con texto y discurso. Cuando hablamos del texto, vamos a hablar de todo lo que está, por ejemplo, acá escrito. Y el discurso va a ser ese mismo texto, pero puesto en ejecución, en una situación social. Por eso hablamos de discurso expositivo, porque al contrario, por ejemplo, del texto narrativo o el texto lírico, ¿cierto?, el discurso expositivo en su mayoría está hecho para ser puesto al alcance del público en general, está hecho para ser puesto al alcance de el contexto en el que se desenvuelva. Entonces, el discurso expositivo, para ir orientándonos, ¿cierto?, más o menos, el discurso expositivo lo ven más o menos en primero medio.
ya para que vayan acercándose a lo que vieron alguna vez en el colegio. Entonces, el discurso expositivo predomina el traspaso de información al receptor y además utiliza un lenguaje denotativo y oraciones explicativas. ¿Por qué dice ahí, cierto, como ejemplo de discurso expositivo asistir a una disertación? Precisamente porque en las disertaciones, que también se llaman exposiciones, lo que hacemos es transmitir una información que los demás seguramente no poseen o manejan vagamente y la vamos profundizando. Es lo que estamos haciendo en este preciso momento al hacer esta clase. Esta clase es un ejemplo de discurso expositivo. Estamos abarcando, cierto, un tema y lo vamos exponiendo y representando para los demás. Para eso estamos utilizando mayoritariamente un lenguaje denotativo, es decir, un lenguaje que puedan ojalá entender todas las personas que vean la clase. Por lo mismo, generalmente incluso tratamos, para que se vayan dando cuenta, tratamos de evitar incluso los chilenismos o las expresiones muy chilenas, porque sabemos que las clases la ven chicos que, por ejemplo, están en Colombia o chicos que están en Perú. Ha habido por ahí de repente algún chico o chica, ¿cierto?, de Argentina. Entonces, no podemos utilizar palabras que solamente utilicemos los chilenos, precisamente porque tiene que estar abierto para todo público. De hecho, la presentación de la clase, ¿cierto?, dice la sala de clases más grande de Chile. Precisamente por eso tenemos que abarcar mucho gente. Entonces, tratamos de utilizar un lenguaje lo más denotativo posible y además, dice, el discurso expositivo utiliza oraciones explicativas, es decir, se presenta un concepto, se presenta una palabra que a lo mejor suena extraña y nosotros lo explicamos de alguna manera. Es lo que ocurre en el ejemplo, ¿cierto?, de oración explicativa. Y ojo acá que nos va a servir esto también para conectores. Dice, Marta, mi vecina, regala las plantas mientras esté de viaje. Esa frase, ¿cierto? Esta frase, mi vecina, que está entre comillas, es una frase que está explicando quién es Marta. Por eso, vamos a cambiar aquí, acá. Por eso, esta frase, ¿cierto? Mi vecina, como ya decíamos, explica quién es Marta y por lo mismo está utilizada entre comillas. Así que ojo, cuando nos toque ver el tema, por ejemplo, en conectores, si el conector está entre comillas, probablemente la oración que sigue después va a ser una oración explicativa, ¿ya? Así que ojo con eso. También nos sirve para el tema de comprensión de lectura, saber lo que es una frase explicativa o oración explicativa, precisamente porque lo que aparece aquí ya sabemos que es una explicación. Entonces, si la pregunta dice, ¿qué intención comunicativa tiene la frase mi vecina en el texto anterior? Tiene la función de explicar, pues. Así que ojo con eso. Ya el tema de las oraciones explicativas son bien sencillas de entender y además pueden salir dentro de lo que es vocabulario contextual y además conectores. Ya, entonces, discurso expositivo, tal como lo dice la palabra, expone una información. Ya, con respecto a su situación de enunciación, es decir, las instancias en las que nosotros la vamos transmitiendo. La situación de enunciación va a abarcar el emisor, el receptor y la situación final. El emisor es un conocedor del tema, debe saber de lo que está hablando, si no, no resulta la exposición se caería, ¿cierto? O no resultaría óptima para quien está recibiendo esa información, que es el receptor, quien además, a su vez, es un individuo que será informado sobre el tema. Eso quiere decir que entre emisor, el que emite la locución, y el receptor, quien recibe la emisión, ¿cierto? Se va a producir una relación de asimetría, un concepto que hace algunas clases atrás los complicó un poco. La asimetría es un concepto que viene desde la matemática, ¿cierto? Ustedes recordarán a lo mejor sus clases de geometría, donde les ponían un círculo, se ponían unas líneas así como punteadas al medio y decían, bueno, aquí hay una asimetría porque este lado del círculo es exactamente igual que este otro lado del círculo. La asimetría, en términos comunicacionales, es una desigualdad que se presenta entre el emisor y el receptor en el grado de conocimiento que manejan sobre el tema. Por eso dice asimetría desde el punto de vista informativo. El emisor debe saber más o debe aparentar saber mucho más que el receptor. Por eso poníamos de ejemplo las exposiciones o las clases. En las exposiciones, generalmente el profesor lo que hace es dictaminar un tema para que el grupo lo ubique. Por ejemplo, ya tenemos el tema en historia, las guerras púnicas, por ejemplo. Y van buscando cada uno los tipos de guerra, quiénes intervinieron en las guerras, qué sé yo. Y eso el grupo se lo cuenta al curso
al que están siendo observados, ¿cierto? O en el caso de las clases, lo mismo. El profesor supuestamente sabe más que los estudiantes en algunos términos y eso es lo que se está haciendo en materia de exposición. Ahora, esta asimetría en términos de emisor y receptor no tiene que ver con el grado de madurez o el grado intelectual que posea cada uno, sino que tiene que ver solamente en términos de conocimiento, ¿ya? Porque a veces se confunden un poco porque dicen la asimetría es porque el profe es el profe y es el que sabe y el estudiante no sabe. Ok, pero si el estudiante a mí me cuenta algo que yo tampoco sé, por ejemplo, algún momento musical o de algún grupo, en ese caso la relación de asimetría se da vuelta. Sigue siendo asimetría, pero en este caso el estudiante sabe más que el profesor. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí con el tema de emisor y receptor y el grado de asimetría que posea cada uno. Y finalmente lo que decíamos que era muy importante en términos de el lenguaje utilizado en el texto expositivo o en el discurso expositivo. El lenguaje tiene que ser lo más formal posible, cosa de que absolutamente todas las personas que están escuchando esa exposición, ¿cierto? Todas las personas que están escuchando la disertación, la conferencia, la clase misma, ojalá todas le puedan entender, absolutamente todos. Ya. Entonces, estoy así como con un ojo hacia el chat a ver si es que hay alguna pregunta como atingente, pero parece que todavía no. Los que preguntan si empezó hace mucho, no, partimos hace poco. Ya, entonces, el discurso expositivo posee los siguientes rasgos y que si se fijan son rasgos que tienen que ver con lo que vimos al inicio, con las características del texto no literario. Por un lado, tiene que tener claridad y concisión, es decir, la exposición debe ser muy precisa. Si se va a hablar de los camiones, se habla de los camiones y no se habla de los autos, ni de los aviones, ni de los patines, de los camiones. Exposición precisa y sintética con respecto al tópico tratado. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso. Cuando nosotros nos toca buscar, por ejemplo, aquí a lo mejor se me va a caer un poquito el carnet a la basura, al -1, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando se busca en un atlas la geografía de algún lugar, o ya volvamos a la época actual, buscamos en Wikipedia el nombre de algún actor para ver qué películas ha hecho. En ese caso, nosotros estamos viendo una exposición precisa y sintética. Es un tema y no se desvía. En el caso de Wikipedia, ¿cierto? Tenemos la facilidad de que si aparece este actor, ¿cierto? Y aparece el nombre de las películas en las que ha participado, yo además me puedo interiorizar de qué se trata la película. Pero lo ideal es que el artículo en sí, si yo busco, no sé, Denzel Washington, por ejemplo, aparezca él. Y nada más que él y las relaciones que tiene, qué sé yo, ¿cierto? En términos de sus películas, qué sé yo. Pero Denzel Washington y nada más, solamente él. Después, la objetividad. La idea del discurso expositivo es que se minimicen muy las opiniones. ¿Por qué? Porque decíamos que el texto no literario es eminentemente objetivo, es decir, expone la realidad. En la medida que nosotros vamos mezclando opiniones junto con la realidad, ya se va generando otro tipo de texto. Por lo tanto, en el caso del discurso expositivo, las opiniones tienen que estar reducidas al mínimo. Vamos a ver más adelante que igual aparecen, pero estas opiniones que aparecen, tal como dice aquí, son enmascaradas tras una apariencia objetiva. Es decir, la opinión está respaldada siempre mediante un elemento objetivo, mediante un hecho generalmente. En este caso, ¿cierto? Cuando la opinión aparece muy explícita y se nota claramente que es una opinión y a lo mejor esa opinión no está tan fundamentada, tan bien redactada, aparece lo que se conoce el texto mixto. El texto mixto es un texto que tiene características tanto de lo literario como de lo no literario, ¿ya? Pero aquí ya nos estamos yendo como hacia otro lado de los textos y que no aparecen precisamente en la PSU. El otro elemento y tercer elemento es la fijación en el tema, ¿cierto? Lo que ya decíamos al inicio. El tema tiene que ser tratado y es ese tema el que se trata. No nos desviamos más allá. Si me pidieron hacer una disertación con respecto a los monos de África, no me pongo a hablar de los monos que hay, no sé en qué otra ciudad, no sé, en la selva, no, en África. A lo mejor en la selva o sabana africana, ¿cierto? Pero no sé si hay monos allá, estoy inventando. Pero, ¿cierto? Me fijo en los monos y en ese lugar.
No me voy por otro lado, solamente los monos. Si me preguntan por los peces del mar chileno, bueno, hablo de los peces del mar chileno y no me pongo a hablar de los peces del mar peruano o de los que hay más allá, ¿cierto? No sé, más arriba, en Miami, no sé. ¿Ya? Y finalmente, chutas, me pasé el dedo. Y finalmente está la construcción del discurso expositivo. Y en esta parte nosotros aquí ya entramos a abarcar lo que vendría siendo las características básicas de absolutamente cualquier discurso. Todos los textos siguen exactamente la misma línea, independiente de si son literarios o no literarios. Todos los textos van a seguir exactamente la misma construcción y además van a tener rasgos muy similares. Esa construcción es la de introducción, desarrollo y conclusión, lo que se conoce como el orden lógico. En el caso de la introducción, en el discurso expositivo, ¿cierto? Lo que se va a hacer es plantear el tema o el problema del que se va a hablar y además se le va a delimitar. Por ejemplo, vamos a hablar con respecto a los vinos, pero no cualquier vino. Vamos a hablar del vino chileno. ¿Ya? Entonces voy a evitar hablar del vino de Mendoza, del vino francés, del vino de cualquier lado. No, voy a hablar del vino chileno. Contextualiza y presenta antecedentes. ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a Chile? ¿Cómo se empezó a producir el vino en Chile? Etcétera, etcétera. Después, en el desarrollo, la información va progresando, va aumentando en su profundidad. Y además se presenta y explica nuevos datos de lo mencionado en la introducción. Por ejemplo, el tipo de uva que se ocupa, los peligros que puede correr la producción vitivinícola, etcétera, etcétera. Y después, siempre me paso, y después en la conclusión se hace una síntesis, una evaluación o una proyección de lo expuesto. Cuando habla de proyección de lo expuesto, no habla acerca de que lo voy a proyectar literalmente, ¿cierto?, en una pantalla, sino que lo que voy a hacer es indicar qué elementos a futuro se pueden trabajar en torno al tema específico. En este caso, ¿cierto?, estábamos hablando del vino, cómo se puede ir avanzando, ¿cierto?, en, no sé, en exportación de vino chileno hacia el mundo, por poner un ejemplo. Ya, voy a ver las preguntas que hay antes de seguir avanzando. Y aquí hay una pregunta de Fredison. Profe, ¿esto quiere decir que el narrador, hablante lírico en los textos literarios, hay una relación simétrica que significaría que se busca entre nosotros lectores relación de igual a igual? Exactamente, en el texto literario, ¿cierto? En su mayoría se trata de una relación más simétrica debido a esta relación que se genera entre lo que hablábamos del mismo contexto de enunciación, ¿cierto?, que tiene que ver con que somos lectores ideales. Eso quería decir que no éramos regios maravillosos y estupendos, sino que el texto estaba hecho para nosotros y nosotros somos los que tenemos que invertir, ¿cierto?, en lo que hablábamos del pacto de verosimilitud, que tiene que ver con que nosotros nos estamos creyendo todo lo que aparece ahí y nos lo vamos imaginando y enfermando y etcétera, etcétera. José Luis Valenzuela, en caso de fijación del tema, ¿se pueden contextualizar de manera general y luego especificar un tema puntual? Por supuesto, siempre, una de las secuencias, y esto lo vamos a ver después en todo caso cuando estemos viendo el ítem de plan de redacción, pero generalmente los textos van, literalmente, dije recién general, pero van desde lo más general, es decir, desde lo más amplio, apuntando hacia abajo, es decir, apuntando hacia lo más limitado. Así que sí. Partimos por algo muy amplio, ¿cierto? Como tú dices, de manera general, y luego especificamos hacia un tema puntual. Hola, ¿el discurso expositivo también se puede expresar en una carta? Sí, pero en este caso, si nosotros lo expresamos en una carta, no estaríamos hablando de discurso expositivo, sino que estaríamos hablando de secuencia expositiva. Hola, profe, una pregunta. ¿Cómo podemos manejar las preguntas de los textos en relación al discurso expositivo? Eso, JH, lo vamos a ver hacia el final de la clase. Así que tranquilidad, que esa pregunta la vamos a contestar al final porque hay un apartado con respecto a cómo abordar textos expositivos. Ya, continuamos entonces con el ejemplo de la clase. Tenemos aquí un discurso de estos amiguitos que aparecen aquí. Y el discurso dice así. Por término medio, los gnomos miden unos 90 centímetros y miden entre 20 y 25 kilogramos. Con esa frase simplemente, y como estamos hablando de discurso expositivo, que decíamos que tenía esta introducción, desarrollo y conclusión, ya nos damos cuenta entonces que vamos a hablar acerca de los gnomos. Entonces, por término medio, los gnomos miden unos 90 centímetros y miden entre 20 y 25 kilogramos.
Todos ellos tienen la tez oscura, el cabello liso y largo, ojos azul porcelana o violáceos y unas dentaduras sorprendentemente regulares, sin caries ni cavidades. O sea, son maravillosos. Las hembras son igual de corpulentas que los varones. Aquí ya estamos empezando a especificar. Teníamos completamente todos los gnomos miden 90 centímetros, y pesan entre 20 y 25 kilogramos, todos tienen la tez oscura, el cabello liso, todos. Tenemos entonces ahí los elementos referidos a la generalidad de los gnomos. Las hembras son igual de corpulentas que los varones. Los hombres lucen unas esponjosas barbas y mostachos, mientras que las mujeres son lampiñas. En ambos sexos, las arrugas faciales hacen acto de presencia a los 50 años. Son bajitos y rechonchos, pero también ágiles de movimiento y poseen unas manos finas, hábiles y firmes. Cuando ya parte hablando, ¿cierto?, acerca de las hembras, podríamos decir que esta ya se empieza a configurar como el desarrollo del texto. ¿Por qué podríamos decirlo y no lo afirmamos completamente? Porque para afirmarlo completamente, estas ideas, de aquí que está en azul, ¿cierto?, y la que está acá en verde, ambas ideas tendrían que ir separadas por un punto aparte. Ya, por eso estamos diciendo, podríamos decir, no lo podemos afirmar completamente. Entonces, acá como ya empecé a especificar con respecto a la diferencia entre hembras y varones, ¿cierto?, entre hembras y hombres, lo que aparece es una especificación aún más clara con respecto a los gnomos. Ahora, después ya nos dicen que en ambos sexos, y ahí nuevamente vuelve a la generalidad, ambos sexos, las arrugas faciales hacen acto de presencia a los 50 años, son bajitos y rechonchos, pero también ágiles de movimiento y poseen unas manos finas, hábiles y firmes. Recalquemos por último sus orejas redondeadas y ancha nariz. Ojo aquí con esta palabra que está entre comas. Recalquemos por último sus orejas redondeadas y ancha nariz. Entonces, solamente por esta frase, explicativa por cierto, solamente por esta frase vamos a indicar entonces que acá podríamos tener presencia de una conclusión. ¿Por qué? Porque ya me dice que es lo último que se va a hablar. Por eso podemos decir entonces que esto se configuraría como una conclusión, debido solamente a este conector. Y aquí ya estamos haciendo anclaje hacia la parte de conectores. Preguntan ahí si los gnomos existen. No, que nosotros sepamos no existen. Ya, con respecto a... Me voy a mover un poquitito. Ahí. Ya, con respecto a cómo se va organizando el discurso expositivo, tenemos 5 maneras de organizar el discurso expositivo, dependiendo de lo que queramos hacer en él. El discurso expositivo, ya decíamos, el discurso expositivo expone, cuenta, da enseñanzas con respecto a algo que los demás no conocen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, va a depender de estas cinco modos de organización que tiene el discurso. Por un lado, tenemos la causa-consecuencia, donde, ¿cierto?, lo que se hace es explicar la idea o información frente a lo que se exponen sus efectos o resultados. Tenemos un elemento A, y de ese elemento A se derivan elementos B, C, D, X, Z, N, muchos. Entonces, causa-consecuencia, tenemos una razón y, como dice el nombre, ¿cierto?, una serie de consecuencias. Comparación. Explica la información presentándola en paralelo con otra información similar. Lo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos textos... Este es mi caballito de batalla, siempre doy el mismo ejemplo. Cuando tenemos un ejemplo de textos con respecto a los medios de comunicación. Ya, tenemos medios de comunicación. Sabemos que tenemos hartos medios de comunicación, sobre todo en el caso de los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿qué hago yo? Defino en la introducción lo que son los medios de comunicación masiva y de ahí en adelante voy ejemplificando uno por uno cada uno de los textos, de los medios de comunicación masiva, comparándolos uno con otro. Es lo que hemos hecho cuando estábamos hablando con respecto a los textos, los géneros del texto literario, donde a veces comparábamos, ¿cierto?, el caso de el narrador, era lo mismo que el hablante lírico, mientras que en el género dramático no existía, por poner un ejemplo, ¿cierto? Ahí vamos comparando elementos que son similares a través de las características que los diferencian y también los igualen. Después, la secuencia temporal, tal como dice el nombre, hay una secuencia de tipo temporal.
cronológico, ¿cierto? Uno pasa primero, después pasa el otro y así sucesivamente uno tras otro. Se utiliza la cronología entonces para explicar el tema presentado. Cuando nosotros damos cuenta de una secuencia temporal, que me dicen primero pasó esto, después pasó esto, a continuación ocurrió lo siguiente, es sumamente fácil hacer una línea de tiempo y probablemente en el texto me van a hacer preguntas con respecto a la temporalidad si es que yo me doy cuenta que se está utilizando una secuencia temporal. Después, en la enumeración descriptiva, lo que se hace, ¿cierto?, es presentar un elemento a través de sus características y cualidades. En este caso, el mismo ejemplo que habíamos puesto para la comparación, a través de los medios de comunicación masiva, en este caso no los comparo. Simplemente doy un punteo de cada uno de ellos explicando, como dice ahí, sus características y sus cualidades. Y finalmente tenemos el problema-solución, que muchas veces se confunde con el causa-consecuencia, donde el problema-solución lo que hace es presentar el tema como una dificultad, cerrándolo con una posible respuesta. Presentar un tema con cierta dificultad. Generalmente se presenta como pregunta: ¿cómo superar la contaminación en Santiago, por ejemplo? Se dan todas las causas de la contaminación en Santiago, que el aire de Santiago es asqueroso, que el smog, que el humo, que no sé qué, que bla, 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 que la cordillera de la costa, que el valle, que no podemos escapar de las montañas, etcétera, etcétera. Cerramos con una posible respuesta: ¿cómo podemos solucionar el problema del smog en Santiago? Entonces, tenemos problema, el smog, solución. ¿Cómo lo solucionamos? Ponemos más vías alternativas, se hacen más carreteras por debajo de la tierra. Estoy proponiendo puras soluciones que ni sé si sirven, pero para que se hagan una idea. Hacemos más dígitos de restricción, implementamos el uso o facilitamos el uso de bicicleta por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Ya. Y para ir finalizando con respecto a este discurso expositivo, vamos a hablar acerca de las formas básicas del discurso expositivo, que era lo que preguntaban por ahí, ¿cierto?, con respecto a si el discurso expositivo se podía ejemplificar con una carta. El discurso expositivo no solamente es un discurso y no solamente tiene un modelo de organización como lo estábamos viendo recientemente, sino que también tiene formas básicas de cómo se presenta la información en su generalidad. Lo anterior era más específico, esto es mucho más general. Las formas básicas del discurso expositivo entonces son secuencias textuales, es decir, son maneras distintas de ir presentando la información de la que nosotros requiramos. Necesitemos. Entonces, estas formas básicas del discurso expositivo, como secuencia textual, ¿cierto?, se manifiestan articuladas e integradas en estructuras discursivas y textuales. Si ponemos todas esas palabras complicadas en algo muy simple, significa que las secuencias textuales nosotros las vamos a encontrar mientras vayamos leyendo, porque no aparecen separadas, sino que aparecen dentro del texto en la articulación misma de él. En distintas combinaciones, ¿cierto? Solo excepcionalmente se presentan comunidades autónomas del discurso. La mayoría del tiempo, estas formas básicas del discurso expositivo, es decir, las secuencias textuales del discurso expositivo, van a ir mezclándose una con otra. Y vamos a ver por qué. Precisamente porque estas formas básicas del discurso expositivo son 5, pueden aparecer todas dentro del mismo texto. Ahora, ojo con esto. Lo hemos dicho varias veces, el lenguaje es sumamente mala idea aprenderse las cosas de memoria. Sin embargo, las formas básicas del discurso expositivo es bueno ir reconociéndolas desde ya. ¿Por qué? Porque hace 2 años, por ejemplo, apareció, si es que alguno de ustedes dio la PSU, hace 2 años, apareció un texto con respecto al uso del Tetris, si no me equivoco. No me acuerdo si era el Tetris o el cubo Rubik, pero era un juego, uno de los dos. Y aparecía una última pregunta que tenía que ver con la función que cumplía un párrafo dentro de este texto. Este era un texto con características expositivas. Y ese último párrafo aparecía, si no me equivoco, aparecía si era una descripción, ¿cierto? Aparecían muchas alternativas. Y dentro de las alternativas aparecía que era cumplía una función de describir el cubo Rubik o el Tetris, no me acuerdo, el Tetris, no me acuerdo, o caracterizaba. Y esa fue una de las preguntas que más les complicó. Me acuerdo que hace 2 años hubo muchos debates luego de la PSU en foros de Facebook, ¿cierto? En los grupos de Facebook, que hay muchos en relación a la PSU, donde un montón de gente estaba reclamando y casi se armó tipo la película esta Civil War, ¿cierto? Se armaron muchas peleas en torno a si era descripción o era caracterización. Entonces,
No hay que aprendérselo de memoria, pero sí hay que reconocer las diferencias que tiene cada uno de ellos porque hacen ese tipo de preguntas. Las preguntas que más van a salir en torno a el discurso expositivo van a tener que ver precisamente con el tipo de secuencia, ¿cierto? O qué características cumple un párrafo en relación al otro. Dicen que creen que era el Rubik. Sí, parece que era el Rubik, pero no estoy 100% segura. Ya, entonces, la forma básica del discurso expositivo, como decíamos, son 5. La primera es la definición. La definición, como dice ahí, presenta rasgos esenciales de las cosas y seres vivos. La definición es la que nosotros encontramos en el diccionario, básicamente. Lo que nos dice es qué es de lo que estoy hablando. Ejemplo, el perro, ¿cierto? ¿Cómo defino yo un perro? Perro, mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas. Por poner un ejemplo, ¿cierto? Si nosotros buscamos perro en el diccionario, generalmente ojalá utilicemos el diccionario de la Real Academia Española, también lo hemos dicho. Si buscamos perro, va a salir eso. Entonces yo ya me empiezo a hacer la imagen mental acerca de qué es un perro. Recurro a mi conocimiento, ¿cierto? En torno a lo que es un perro, etc. Probablemente no voy a buscar qué es perro porque sabemos lo que es. Ya, estos son ejemplos más básicos, pero hay que tener ojo ahí. En la definición, nosotros contestamos a la pregunta ¿qué es? En la descripción, por otro lado, dice indica elementos distintivos que permiten identificar un objeto o ser vivo en específico. Entonces aquí ya no es ¿qué es un perro?, sino que ¿cómo es un perro en específico? Por eso dice ahí que indica elementos distintivos, nos hace separaciones. Ya no son todos los perros, es un perro en especial. En este caso, ¿cierto? Mi perro es de raza dálmata, tiene patas largas y pelaje manchado. Ya lo estoy definiendo, ya no es cualquier perro, no es un quiltro, no es un golden retriever, no es un chihuahua, sino que es un dálmata. Lo estoy definiendo cada vez más. Después, en la caracterización, y tal como lo dice el nombre, entrega información sobre rasgos de personas o figuras personificadas. Y aquí empieza a aparecer el tema de la subjetividad, así como entre medio. Ya decíamos que el texto expositivo, lo ideal es que no aparezca la subjetividad, pero igual aparece a veces. Entonces, para hacer la diferenciación, ¿cierto? La descripción lo hace en general, lo separa, mientras que la caracterización da rasgos humanos a elementos que no necesariamente son humanos. La caracterización entonces va a responder a las preguntas ¿cómo lo veo y cómo me parece a mí que es? Por eso ya empieza a ejemplificarse con el tema de la subjetividad. La descripción no presenta mi opinión, mientras que la caracterización sí. La caracterización entonces entrega información sobre rasgos de personas o figuras personificadas, incorpora la subjetividad y va a responder a las preguntas ¿cómo lo veo y cómo me parece a mí que es? Mi perro es muy juguetón y mueve la cola cuando llego a casa. Juguetón ya es una característica propia de ese animal, de ese perro, y además es una característica humana. Por lo tanto, ya le estoy dando, no es cualquier perro dálmata, sino que es mi perro dálmata que juega conmigo cuando yo llego a la casa. Ya. Y las últimas dos, que es la narración y el comentario. En la narración, tal como dice el nombre, se narra, se cuenta, hechos a través de sucesos que van ordenados de manera cronológica. La narración dice relatas hechos o situaciones que suceden en una secuencia. ¿Cómo sucede o sucedió? ¿Qué pasó? Secuencia cronológica. Ejemplo, primero mi perro salió a mi encuentro, después lo alimenté y finalmente jugamos un rato con su hueso de plástico. Tenemos entonces todo lo que hizo el perro desde que llegué a la casa, ¿cierto? Hasta que ya se cansó y se puso a jugar con su hueso de plástico. Listo, secuencia completa, desde principio a fin. Y finalmente el comentario, que es el más objetivo de todos los, es el más subjetivo de todos los objetivos que hay acá, ¿cierto? El comentario contiene explicaciones, opiniones, comentarios o referencias explícitas a los puntos de vista del emisor. Por lo tanto, el comentario va a responder a la pregunta ¿qué opina? Ahora, ojo con esto. El comentario es el más subjetivo de los elementos que tenemos en el texto no literario, porque el comentario va a responder al ¿qué opino? Por lo tanto, ojo aquí, necesitamos que este comentario sea 100% respaldado a través de hechos, ¿cierto? A través de elementos que para todos sea igual.
En este sentido, por ejemplo, las críticas literarias, las críticas de cine, las críticas gastronómicas, todos estos elementos que aparecen en las noticias o en los periódicos los días fines de semana, ¿cierto? Que aparecen todos estos comentarios con respecto a los estrenos, con respecto al último libro o al libro que está siendo más leído, qué sé yo. Todos van a responder al comentario. Sigue siendo un texto expositivo, sigue dando, ¿cierto?, muestras de elementos objetivos, duración de la película, los actores, cuántos premios ha ganado, qué sé yo, pero igual el comentarista da una opinión. Me parece que mi perro es un animal muy activo, ya que lo veo jugando todo el día y no echado al sol como todos los demás. ¿Cómo sé yo aquí entonces que esto es un comentario? Simple vista, marcas textuales de lo que hemos estado hablando durante todas las clases. A mí me parece que, a lo mejor no es la opinión de otros van a decir, es que mi perro es más juguetón que el tuyo y corre más, entonces el mío es más activo que el tuyo. Bueno, me parece a mí, yo, y me respaldo en todos estos elementos que aparecen acá. Bueno, la pregunta de Fredison. Dice, frente a una hipótesis, ¿el comentario es válido? Porque estaría respaldado. Si está respaldado, sí. Si no está respaldado, no. Insisto, el comentario siempre tiene que estar respaldado mediante hechos. Así que, en ese caso, claro, tendría que ser. Ya. Entonces, lo que estaban preguntando es, ¿cierto?, cómo abordar los textos expositivos, cómo podemos leerlo y cómo podemos también responder de mejor manera las preguntas que salgan en la PSU de lenguaje con respecto a textos expositivos. Primero, definir qué se desea explicar o dar a conocer. Esa pregunta generalmente la van a encontrar en el título. Si el texto no tiene título, prepárense porque es probable que les vayan a preguntar ¿qué otro título es adecuado para este texto? Si sale el título, entonces la primera parte ya está más o menos revisada. ¿Qué se desea explicar o dar a conocer? Medios de transporte, por poner un ejemplo. ¿Tiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusión? Si no la tiene, significa que no está completo el texto, me están presentando solamente un fragmento y ante ese fragmento yo tengo que reconocer si es que le falta información. Si le falta información, significa que es probablemente parte del desarrollo, ¿cierto? Si hace una síntesis de los elementos, probablemente es un elemento de la conclusión. Ese tipo de preguntas las vimos, ¿cierto? Aparecen mucho en esas preguntas que son de evaluación de el texto completo. ¿Qué función cumple el párrafo tanto en el texto leído, en el fragmento leído? Si es del final, por supuesto, ya nos vamos acercando más a que es un párrafo de conclusión, por lo tanto va a cumplir la función de sintetizar, resumir, exponer características futuras, etc. Después, ¿mediante qué modelo organiza la información que entrega? ¿Será un causa-consecuencia? ¿Será un problema-solución? ¿Qué tipo de modelo presentará? Después, y 4, por último, utiliza formas básicas del discurso expositivo. ¿Cuáles? Porque de esa manera yo sé, o me voy dando cuenta aún más, ¿cierto?, qué tipo de información me entrega, si es más objetiva o es más subjetiva, o si se va acercando más al ámbito de lo mixto. Así que ojo con eso. Estas preguntas nos van a orientar mucho al momento de leer un texto y también ya vamos a ir dándonos cuenta, ¿cierto?, cuando el texto no tiene título, que seguramente me van a preguntar qué título tengo que ponerle, si la información no está completa, en la parte 2, ¿cierto?, si el texto, el fragmento que me presentaron es del desarrollo, es la conclusión o es la introducción, y así sucesivamente. Ya me voy dando cuenta más o menos qué tipo de preguntas me pueden hacer. Ya, a ver. Vamos a ver si es que hay más preguntas. Profe, ¿quiere decir que los textos expositivos sigue como una línea, la que ocupamos en plan de redacción? ¿En ambos se aplicaría el mismo criterio? Sí. Sí, Fredison. Se ocupa exactamente el mismo criterio, de lo que es de lo más general a lo más particular. Sí. Ya, la pregunta de JH, que es con respecto a conectores y plan de redacción, la vamos a contestar, pero la vamos a contestar hacia el final. JH, justo le toco que las preguntas se las estoy tirando al final, pero es porque no tiene que ver con la materia, ya la vamos a contestar hacia el final. Danae, lo mismo, pregunta que va hacia el final.
Cráneo blanco. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un argumentativo? Tiene varias diferencias. El argumentativo lo vamos a ver en la próxima clase. Pero el argumentativo básicamente da tu opinión todo el rato y la va validando también todo el rato. ¿Ya? En cambio, el texto expositivo finalmente te da una información y te va presentando más información y cada vez más profundidad en torno a esa información. Ya decíamos, la información es mayoritariamente objetiva. Víctor Avión, profe, ¿se puede dar el caso inverso desde lo más general a lo particular? Sí, también se puede dar. Son los menos, eso sí. Son los menos, son muy poquititos, pero se da. Y lo vamos a ver también, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero se da. Lo vamos a ver cuando estemos viendo plan de redacción, eso que tú estás preguntando, Víctor. José Luis Valenzuela, ¿puede haber un cambio de orden? Por ejemplo, conclusión, desarrollo. No. En ese caso solamente se da en los textos literarios de índole narrativa. Pero en los demás, en los textos no literarios, eso se da muy poquito. Ahora, por ejemplo, a partir de la conclusión al desarrollo, ¿cierto? En términos de la información que presentan, es lo mismo que estaba preguntando Víctor Avión. En ese caso sí, pero insisto, se da muy pocos. Muy pocos. Ya, nos vamos al texto y me voy a desaparecer para que puedan leer bien. Es un texto, por supuesto, hemos estado viendo texto expositivo, por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un texto expositivo, básicamente. Este texto es sacado, ya les he dicho también varias veces, este texto es de el ensayo de Emre del año 2016, si no me equivoco. Sí, de un ensayo de Emre del año 2016, de lenguaje y comunicación, por supuesto, ¿cierto? Así que, ojo con esto, son los tipos de texto que nos pueden salir en la PSU. Evidentemente no va a salir este mismo porque ya salió, pero puede que salga algo similar. Entonces, el texto dice así. La prehistoria es algo más que un periodo anterior a la invención de la escritura. Hay que buscar una explicación más sólida. Antes de la escritura existía la industria, agricultura, propiedad de la tierra, guerras por conservarla, comercio y también astronomía, rituales religiosos, un relativo progreso, clases sociales, navegación. Apenas conocemos su lenguaje, aunque hoy, gracias a la filología comparada, se está estructurando la prehistoria del lenguaje. Discuten los sabios si el hombre había ya aparecido sobre la Tierra en el periodo terciario, cuando los grandes mamíferos sustituyen a los grandes reptiles, y cuando se producen colosales movimientos de la corteza terrestre que dan al mundo su configuración actual, con sus Andes, sus Alpes, sus Pirineos, su Himalaya. Otro hecho no menos apasionante que el de la, al menos aparente, unidad del Paleolítico, lo constituye el hecho de que América fue poblada desde Eurasia. Es decir, parece ya muy cerca de demostrarse contra las doctrinas del poligenismo que América fue poblada desde fuera de América. Siempre ha existido entre los sabios de todos los tiempos, se apoyen o no en la Biblia, la creencia en un posible origen de la humanidad en el Viejo Mundo. Mayor certeza se tiene de la aparición del hombre en el Cuaternario, que coincide con un periodo de inmenso frío, época glacial, en que parte de Norteamérica y el norte de Europa estaban ocultas bajo un espeso casquete de hielo. El primer mensaje que nos ha llegado de ese hombre del periodo glacial es el arte rupestre, representando animales de caza, bisontes, elefantes, gacelas, en el cual no se debe ver una simple expresión artística, sino un intento de dominar la naturaleza a distancia, o sea, un arte mágico. A efecto de distancia era lograr que el bisonte se pusiera a tiro del cazador, tras haber pintado la imagen del animal en el techo de la caverna. Pero después de ponerse a tiro, si por casualidad se presentaba, había que cazarlo. Esto era objeto de otra técnica que ha dejado vestigios materiales: puntas de flecha, de sílex, hachas, cuchillos y también arpones. Cuando el cazador se enfrentaba a morsas o grandes peces en la época llamada magdaleniense, en que parece haber existido en España y Francia el predominio de una etnia esquimal. Los arpones y demás instrumentos de hueso del periodo magdaleniense, junto con su arte rupestre, que produce verdaderas obras maestras, son el único mensaje material que nos ha llegado de la vida de aquellos hombres remotos. Los enormes casquetes de hielo que cubrían la parte norte del hemisferio boreal, cuyos glaciares llegaban hasta Francia, montañas del Cantábrico y Canadá en América, entran en fusión con una fecha que se sitúa aproximadamente hacia el año 5000 a.C. Se produce entonces un diluvio universal, que inunda enormes extensiones de tierra y del que dan testimonios no solo la Biblia, sino todas las tradiciones de los pueblos del mundo, en América, en Asia.
No es este lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. Lo único importante es, precisamente, reconocer que fue un hecho y no una leyenda, lo que ha sido comprobado por la astronomía, la arqueología prehistórica y la geología. Ya, entonces, fíjense que al ser un texto expositivo, ¿cierto? Y que decíamos que los textos expositivos utilizan un lenguaje lo más formal posible, hay muchos elementos y muchas palabras que a lo mejor cuesta un poco entender. Sin embargo, tenemos que ir sacándolas, como hemos dicho otras veces, por contexto, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, en esta frase que dice, apenas conocemos su lenguaje, aunque hoy, gracias a la filología comparada, se está estructurando la prehistoria del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? La palabra filología, a lo mejor no tengo idea qué significa, ¿cierto? Sin embargo, como me hablan del lenguaje aquí, y como me hablan del lenguaje después acá, ¿qué tengo que entender yo? Entonces, que la filología seguramente es el estudio del lenguaje. Ojo ahí, ¿por qué lo sé? Porque la palabra filo está acompañada de la palabra logía. Bajo esa lógica, logía es cualquier tratado, cualquier estudio en torno a algo. Filosofía, todas esas cosas, arqueología, todas terminan en algo similar, parecido. Lo voy sacando entonces por contexto. Y así sucesivamente de ahí para adelante. Me indican inmediatamente de qué es lo que me van a hablar. La prehistoria es algo más que un periodo anterior a la invención de la escritura. Me van a hablar de la prehistoria, me van a hablar de elementos muy antiguos. Por lo tanto, lo que sigue a continuación, todo tiene que ver con la prehistoria. Y hacia el final, el autor, ¿cierto?, habla acerca de este diluvio. El diluvio universal que inunda enormes extensiones de tierra y del que dan testimonio no solo la Biblia, sino todas las tradiciones de los pueblos del mundo en América y en Asia. No es, ojo con esta frase, no es este el lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. ¿Por qué presenta esa frase? Precisamente porque si empiezan a hablar acerca de la polémica en torno al diluvio universal, el texto ya se empieza a profundizar o se empieza a enramar hacia otro lado. Por eso, ¿cierto?, el texto termina acá, presentando una posible, ¿cierto?, un posible nuevo texto en torno a este tema. Pero este no era el momento de trabajarlo, por lo tanto, el autor termina ahí su texto. Ojo ahora con otro dato que también dimos en clases. Este texto, vamos a ir al inicio, no hay título por aquí, no hay título por acá, no hay título por acullá. Por lo tanto, podría ser, ¿cierto?, que ante este texto esté relacionada la pregunta de qué otro título es apropiado para el texto. Ojo con eso. Puede que ocurra, puede también que no, pero es probable que ocurra. Ya, pregunta. En el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre 1. Cumplía una función mágica. 2. Utiliza como motivos los animales de caza. 3. Fue usado por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia. A. Solo 1. Cumplió una función mágica. B. 1 y 2. Utilice como motivo los animales de caza. 3. C. 1 y 3. Cumplió una función mágica y fue usado por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia. D. 2 y 3. Utiliza como motivo los animales de caza. Fue utilizado por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia. 1, 2 y 3. Todas las anteriores. Vamos a volver a leer el párrafo 5. El primer mensaje que nos ha llegado de ese hombre del periodo glacial es el arte rupestre, representando animales de caza, bisontes, elefantes, gacelas, en el cual no se debe ver una simple expresión artística, sino un intento de dominar la naturaleza a distancia, o sea, un arte mágico. Hay varias B, varias E. Vamos a ver. Sí, efectivamente, chiquillos, es la letra B. Ojo con esta pregunta. En el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre, tralalala. Es una pregunta de tipo textual. Ya, entonces es una pregunta que ya hemos dicho, ¿cierto? Cuando trabajamos información textual, inferencial, tipos de preguntas, etcétera, etcétera. La pregunta en el quinto párrafo del texto leído se afirma que el arte rupestre, pregunta de tipo textual. Eso quiere decir, ¿cierto? Eso quiere decir que
es una pregunta que debería haber respondido de manera fácil. Una vez que leí el texto, trabajé con el texto, le hice marquitas, ¿cierto? Hice todo lo que tenía que hacer con el texto, hice líneas, saqué conclusiones, resumí cada uno de los párrafos, todo lo que hemos dicho como técnicas de comprensión de lectura, y así yo ya no necesito volver a leer el texto, no necesito volver al párrafo 5 para ver qué era lo que decía y contestar, porque hacer eso sería perder tiempo, ¿ya? Así que ojo con eso, con el tema de este tipo de preguntas. Pregunta textual, pregunta fácil de responder, respuesta correcta, pregunta B. Tal como dicen por ahí con respecto con la E, fue usada por el hombre primitivo para dejar un testimonio de su presencia. La E es neta o mera inferencia, efectivamente. Ya, y nos vamos a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores, que nos acompaña todas las clases. Y nos vamos con la pregunta de desafío, que tal como dice la palabra, ¿cierto? Es un desafío, idealmente, o generalmente. Últimamente les había ido más o menos con las preguntas de desafío. Veamos. Al final del fragmento, eso quiere decir en el último párrafo, el emisor menciona la astronomía, la arqueología y la geología. A. Planteando que estas disciplinas han establecido el carácter legendario de algunos hechos de la prehistoria. B. Afirmando que estas ciencias han iniciado innumerables polémicas en torno al grandioso fenómeno del diluvio universal. C. Indicando que dichos campos de estudio han contribuido a señalar con exactitud el origen y evolución del hombre sobre la Tierra. D. Declarando que éstas han comprobado un hecho que para muchos tiene carácter de leyenda. E. Señalando que ellas han establecido el carácter científico que tienen ciertos relatos y libros sagrados. Hay D en su mayoría. Respuesta D en su mayoría. Vamos a devolvernos mientras ustedes siguen contestando, ¿cierto? Vamos a leer el último párrafo. Hacia los enormes casquetes de hielo que cubrían la parte norte del hemisferio boreal, cuyos glaciares llegaban hasta Francia, montañas del Cantábrico y Canadá en América, entran a fusión en una fecha que se sitúa aproximadamente hacia el año 5000 a.C. Se produce entonces un diluvio universal que inunda enormes extensiones de tierra y del que dan testimonio no solo la Biblia, sino todas las tradiciones de los pueblos del mundo en América, en Asia. No es este el lugar para entrar en discusión sobre las innumerables polémicas que ha suscitado este grandioso hecho. Lo único importante es, precisamente, reconocer que fue un hecho y no una leyenda, que ha sido comprobado por la astronomía, la arqueología prehistórica y además la geología. Ya, la mayoría dice que es la letra D, y vamos a ver. Si soy sincera, y soy muy sincera, yo también hubiese contestado a la letra D. También. Ojo que esto es del DEMRE. Ojo ahí, que esto es del DEMRE. Y yo, súper sincera al respecto, también hubiese contestado a la letra D, declarando que estas han comprobado un hecho que para muchos tienen carácter de leyenda. Sí. Yo aquí no estoy de acuerdo con el tío DEMRE. Sinceridad absoluta, completa y total. Ya. ¿Por qué dice entonces, según el DEMRE, ¿cierto?, que es la letra A? Sí, estaba confusa además la pregunta, sí, también estoy de acuerdo. ¿Por qué dice entonces el DEMRE, tío DEMRE, que es la letra A, que es planteando que estas disciplinas han establecido el carácter legendario de algunos hechos de la prehistoria? Precisamente porque, pregunta piloto, dicen, no era pregunta piloto esta. Precisamente porque lo único importante es precisamente reconocer que fue un hecho y no una leyenda, que ha sido comprobado por la astronomía, la arqueología prehistórica y la geología. Yo sigo insistiendo, según yo, es la D. Pero la D, ¿cierto?, declarando que estas han comprobado un hecho que para muchos tiene carácter de leyenda, en torno a la pregunta realizada, en este caso, ¿cierto?, la pregunta está realizada de manera que nosotros tenemos que inferir, y la respuesta D está textual. Ese es el problema de esta pregunta. Así que, ojo,
En este caso, en esta clase, nosotros no vamos a dar los 850 simbólicos. ¿Por qué? Por el texto. ¿Por qué? Porque la profesora no está de acuerdo con la pregunta. Y porque también está de acuerdo con ustedes con que este tipo de preguntas es una pregunta confusa. Ahora, ojo acá. Si lo tomamos por el lado amable, ¿cierto? Este tipo de preguntas para salir en la PSU son preguntas difíciles. Siempre hay alguna pregunta que uno dice, ¿qué? ¿Por qué salió esta pregunta? No la entiendo. ¿Por qué salió esta pregunta? ¿Cierto? Por el hecho de cómo está planteada. Al final del fragmento, el emisor menciona la astronomía, la arqueología y la geología. ¿Por qué? Esta pregunta está hecha de manera que nosotros tenemos que inferir, sacar información implícita en torno al texto. La respuesta D, que es la más adecuada para eso, que insisto, también es la D, tiene que ver con una información de índole textual. Chan. Eso es. Esa es la información que podemos obtener del DEMRE. No más. Así que ojo con eso. Juan David Triana Hurtado, que dice, pero según el texto esas ciencias no establecieron el carácter de leyenda, sino que está declarando que es un hecho. Efectivamente, yo veo lo mismo, veo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la explicación que yo puedo dar al respecto? Meramente el hecho de que está planteada como una pregunta implícita y la respuesta de, que según la mayoría es la correcta y según yo también es la correcta, es una pregunta de tipo textual. ¿Ya? Así que ojo con eso. Este tipo de preguntas hay que tenerle harto respeto porque son preguntas complejas, difíciles y que van a salir dentro de la PSU. Así que el día de hoy no vamos a dar 850 simbólicos, sino que vamos a dar única y exclusivamente caritas felices. Caritas felices de trabajo en clases. No de lo logró, sino de trabajo en clases. Ya, ojo, entonces chiquillos, revisen los ensayos del DEMRE. ¿Cierto? Le hemos dicho varias veces, psu.demre.cl, aparecen todos los ensayos de años anteriores. Y la semana pasada preguntaron, ¿cierto?, con respecto a si servía hacer los ensayos que salían en el DEMRE. Sí, sirve hacer los ensayos que están en el DEMRE. Sin embargo, hay que fijarnos que sean de los años 2014 en adelante, porque los años anteriores estaban las preguntas de contenido y no estaban las preguntas, y había menos preguntas de conectores y menos preguntas de plan de redacción. Por lo tanto, los resultados saldrían alterados. En este año, ¿cierto?, desde hace 3 años atrás, las preguntas de contenido ya no existen. Ya, nos vamos a las preguntas. Vamos a resolver preguntas. Dijimos que dejamos unas preguntas por ahí pendientes, ¿cierto? De JH. Acá está, justo la encontré. Dice, profe, ¿cómo puedo mejorar conectores y plan de redacción? Y la otra en relación a la clase. Ya. Son 2 preguntas. ¿Cómo puedo mejorar conectores y plan de redacción? Aplicando estrategias. Meramente, aplicando estrategias. En plan de redacción, sobre todo, hay una estrategia que por ahí ya la estaban anunciando en el chat, que es la conocidísima temas 12 o I12, o también conocida como el 12. Más simple. Que en el fondo te plantea que tú tienes que ir desde lo más general a lo más particular, siguiendo cierta línea de significados. Y en el caso de los conectores, para mejorar en conectores, lo ideal es que también seas capaz de mejorar en lectura inferencial. ¿Por qué? O lectura implícita, mejor dicho. ¿Por qué? Porque los conectores, en el fondo, como te quitan información, lo que te están pidiendo es que reconozcas la información que se genera entre un enunciado y el siguiente enunciado. Por lo tanto, para hacer eso, ¿cierto? Para hacer la conexión, a veces no es necesario aprenderse todos los tipos de conectores. Eso lo dijimos en la clase anterior. Es importante, sí, ver el tema de cómo cada uno de ellos se tiene una significancia mayor. Conectores adversativos, conectores concesivos, conectores disyuntivos, conectores sumativos y así una sinfín de conectores que hay precisamente para ir conociendo los tipos de información que me van a pedir. Y la otra pregunta de JH también. En relación a la clase, ¿nosotros tenemos que memorizar o ser capaces más de analizar y profundizar cualquier pregunta para resolverla? La segunda opción, analizar y profundizar. Memorizar no nos sirve mucho y dejemos la memoria, ya hemos dicho también, para las pruebas que sí me piden memoria, como historia, como matemáticas, como ciencias. Profe, pregunta, ¿hay algún dato, supongo, para identificar con más facilidad un texto? Sí, pues viendo las estructuras internas, Martín. Estructuras internas. Siempre pasamos cuando estamos viendo tipos de texto, siempre vamos viendo sus características principales. Esa es la única manera.
Profe, ¿y qué pasa cuando primero expresan un pequeño desarrollo y luego la introducción? Generalmente, Sebastián Leonardo Huerta Milla, generalmente se da como una parte. Y es como cuando uno va a ver una película y te presenta primero el tráiler. Es lo mismo. Lo que hacen es anunciarte de qué se va a tratar. ¿Ya? Pero ese tiene características de resumen. Se presenta generalmente antes de los textos conocidos como paper, que se hacen en las universidades. Se da, pero se da poco. Y no creo que vayan a salir en la PSU porque no aparecen dentro de la estructura que se pide en el temario. ¿Hay técnicas para las preguntas donde hay que inventar el título? Sí, hay técnicas. Las vimos las vimos hace no sé cuántas clases atrás, pero las vimos cuando estuvimos viendo el tema del título, idea principal e idea secundaria. Ahí vimos cómo responder las preguntas de cómo inventar, entre comillas, ¿cierto? O elegir dentro de los títulos más correctos. Tiene todo eso que ver con el tema del tema y la idea principal, literalmente. Tiene que ver con el tema de, ¿ya? Así que sí, hay técnicas, están en esa clase, las vimos ahí. Domi Vanessa justo contestó, solo saber de qué están hablando en el texto, exactamente. Ahora, ojo con esa pregunta donde hay que inventarle el texto hay que inventarle el título a los textos. Esas preguntas tienen que, están los distractores, es decir, las alternativas que se parecen mucho pero no son, los distractores tienen que ver mucho con el tema del título que suena bonito. Alejémonos del título que suena bonito, alejémonos del tema estético dentro de la elección del título porque siempre es un distractor. ¿Cómo me vuelvo seca en conectores? Leyendo mucho, porque para ser seca en conectores tienes lo que decíamos un rato, tienes que ver el tema de las relaciones que se establecen dentro de los mismos enunciados. Alguien por ahí buscó el texto y dice que la respuesta era la D. Elliot la fantástica. Elliot, si es efectivamente usted fantástica y dice que es la D y revisó el modelo, que alguien más me confirme que era la D, porque entonces si yo me equivoqué, le quitamos todos los reclamos al DEMRE. ¿Por qué el cielo es azul? No sé por qué el cielo es azul. Ya, ojo con lo que dice la fantástica. Dice que ella, según ella, es la D y que lo buscó. Así que que alguien más lo busque. Y lo vemos inmediatamente y lo solucionamos inmediatamente. Y nos quitamos toda la rabia. Profe, ¿qué pasa cuando en el texto expositivo primero dan un desarrollo breve y después la introducción? Insisto, ese tipo de textos es un texto expositivo, sí, es lo que se conoce como un paper, ¿cierto? Pero ojo con eso, cuando se da primero el desarrollo, se da como una parte, no se da como parte del texto, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Cómo se puede obtener la idea central de estos textos? Identificando de qué habla el texto y toda la información que se relaciona a él. ¿Sirven los ensayos del Santo Tomás 2017? Sirven todos los ensayos, hagan todos los ensayos. ¿Cómo puedo redactar bien una introducción? Generalmente se recomienda que al momento de redactar, este no tiene nada que ver con la PSU, pero por si acaso, generalmente se recomienda que al momento de redactar lo primero que hagan es hacer el desarrollo, conclusión y después la introducción. Hacerlo al revés, en el fondo. ¿Por qué? Porque la introducción tiene que dar cuenta de todo lo que tú vas a hablar en el texto. Entonces, si se te escapa algo que no pusiste en la introducción y después lo pusiste en el desarrollo, la introducción va a estar incompleta y no va a tener todo el puntaje en el no sé, lo que estés haciendo, en el texto que estés haciendo. Profe, ¿el primer párrafo siempre es de introducción? Sí, en la mayoría de los textos siempre es de introducción. Profe, tengo una confusión entre descripción y caracterización. La descripción, tal como dice el nombre, describe, te generaliza el tema, ¿cierto? Vamos a devolvernos para verlo mejor, ¿ya? Pero para que quede más claro. Entra entre descripción y caracterización. Ya, la descripción dice indica elementos distintivos que permiten identificar un objeto o ser vivo en específico. Ya no es todo el perro, ya no son todos los perros, sino que es un perro en particular,
un gato en particular, una tortuga en particular. Mientras que la caracterización entrega información sobre los rasgos particulares del elemento que tú estabas describiendo. Por lo tanto, la descripción es más general que la caracterización. La caracterización, tal como dice el nombre, caracteriza y da generalmente rasgos más bien humanos, de carácter, en torno a una figura que no tiene ese tipo de rasgos. Por ejemplo, el tema de que el perro sea juguetón. En ese caso, ¿cierto? Se le está dando una característica humana a algo que supuestamente no lo tiene. Ya, Elliot la Fantástica nuevamente puso, ¿cierto? Un link, dice bsu.de, publicaciones, PDF 2017, resolución modelo lenguaje.pdf. Ya, vamos a suponer si es que, porque también puede haber pasado. Oh, ahí sí. Si es que, porque puede haber pasado y yo aquí no me voy a lavar las manos porque no corresponde. Tal vez yo me equivoqué con la respuesta. Puede ser. Vamos a dar décimas para la BCU. No, puede ser que yo me haya equivocado con la respuesta. Según Elliot, ¿cierto? Elliot la Fantástica, porque ella es fantástica, maravillosa. Puede que yo me haya equivocado, así que ojo, ¿ya? Pero vean, revisen el tema de la bsu.denre.cl y ahí vemos y solucionamos el problema que pueda haber. Ya, ¿queda alguna otra pregunta? Según yo lo vi bien. Porque también cuando después vi la respuesta correcta, no me calzaba. No me calzaba, pero para nada. Ya, ¿queda alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? No están ni participando en el chat, yo creo que están todos buscando la respuesta. Era la D, dice Constanza Lorca. Ya, si ya son 2 personas que están confirmando que era la D, entonces era la D y yo puse mal el resultado. Y vi otra cosa. Y que puede ser, ¿cierto? Porque a mí tampoco me calza, insisto. Vamos a esperar a una tercera persona que confirme que era la D y la cambiamos, pero inmediatamente. Porque qué atroz, qué vergüenza. Y ya nos pasamos 15 minutos de clase peleando por la pregunta. Juan Díaz, un comentario, ¿podría también hacer parte del texto argumentativo? Sí, también. También. Profe, ¿qué veremos la próxima semana? Discurso argumentativo. Ya, nos vamos, porque ya nos pasamos mucho y viene otra clase. Ya, entonces, queda con la duda si era la D. Yo también digo que era la D, si a mí tampoco me calza. Soy súper sincera, tampoco me calza. Ya, puede que haya sido error de la profe y que yo me haya equivocado. Karina Andrea también dice que es la D. Ya, entonces era la D. Yo les creo. Yo a lo mejor puse mal la alternativa correcta, ¿cierto? La voy a poner con rojo, corrección. Tío Puntaje Nacional me va a ratar por lo que estoy haciendo, pero bueno. Ya, la arreglamos. Era la D. Yo me equivoqué, no el DEMRE. Sí, era la D. Errar es humano, dicen ahí, pero ese errar con H es terrero, no es de humano. Ya, era la D. Listo, solucionado el problema. Nos vamos con este error. Error de D. Cosas que ocurren. Ya, chiquillos, sí, si no calzaba por ningún lado, si también decía no calza, no entra. Ya. Chiquillos, nos vemos la próxima clase. Recuerden que nos cambiamos para el día lunes. Partimos la clase como día lunes, pues equivocándonos. ¿Qué vamos a hacerle? Ya, que estén bien. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Recuerden que ahora el día miércoles son las clases de historia, así que los que estaban esperando a la profe de historia, la van a ver el día viernes. Nos vemos, que estén bien, un abrazo grande. Recuerden que era la D, no era otra alternativa, si a mí tampoco me calzaba. Ya, 8:50 para todos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.